Esto es La UNAM Responde y nos da muchísimo gusto que nos acompañen en esta emisión de viernes para compartir con ustedes parte del conocimiento, las reflexiones y las actividades que genera nuestra Universidad Nacional Autónoma de México desde muy distintas disciplinas. Durante los siguientes minutos vamos a estar hablando sobre la tierra y el agua a propósito de un solo evento. Además tenemos nuestra biodiversidad y terminaremos además con una historia muy motivadora que tiene que ver con una nueva mujer universitaria. Quédense con nosotros durante los próximos minutos. La preservación, la distribución del agua se ha convertido en un tema urgente de resolver y el Instituto de Geología de nuestra universidad dedica la 9ª edición del Encuentro con la Tierra para explorar desde distintos ámbitos la importancia del agua para la supervivencia del ser humano y nuestra civilización. Y bueno, para conocer los pormenores de este foro que desde el 2013 se ha propuesto ser un faro de ciencia, artes y divulgación con un programa así divertido, pero también que por otro lado promueva la protección, por ejemplo, de nuestros recursos naturales, recibimos esta tarde al maestro en ciencias Luis Espinosa Arrubarrena, quien es el jefe del Museo de Geología de nuestra universidad. ¿Cómo está, maestro? Bienvenido a La UNAM Responde. Muy bien, muchas gracias por la invitación y es para mí un gusto y un honor estar aquí con ustedes. Pues vamos, muchas gracias, bienvenido. Hay muchos temas de los que podemos hablar y lo primero que quiero saber es, bueno, ¿cómo empecé? El agua es un tema urgente, es un tema necesario que se analiza, que se estudia desde muy distintos ámbitos por la importancia evidentemente que tiene. ¿Cuál es la perspectiva que tiene en este sentido para ser el protagonista de la edición número 9 del Encuentro con la Tierra, maestro? Bueno, yo, digamos, dentro de lo que acabo de mencionar, pues complementaría con decir simplemente la vida como tal, no se concibe sin el agua y todos los procesos industriales, los procesos biológicos, ahorita mencionó la biodiversidad y demás, no se pueden dar si no se tiene un suministro y un acceso a las diferentes fuentes de agua que existen. Entonces, el poder concientizar a la ciudadanía, y en este caso particular, hablando de los encuentros con la tierra, tiene un enfoque muy importante, amén del público en general, hacia las nuevas generaciones. Tenemos toda una serie de talleres, que ya hablaremos un poco más de ellos y demás, todo completamente gratis, en donde los investigadores de diversos institutos, diversas instituciones, que también podremos señalarlas, van a hacer su trabajo, muchos de ellos, no todos, pero la gran mayoría, enfocados con el agua para que los jóvenes y los niños principalmente de una manera completamente gratuita tengan acceso y muy bien como lo señala de todos los diferentes puntos de vista, porque el agua se puede ver desde un punto de vista químico, geoquímico de una manera distinta, no porque no tengan complemento con los biólogos, y así tienen que ver los geólogos que estudian los estratos de la tierra, y esos estratos de la tierra, aunque en ese momento ya estén secos, ellos los pueden interpretar como antiguas cuencas que se formaron por elementos acuosos. De hecho, Marte mismo, las investigaciones que se tienen en Marte, de acuerdo con las estructuras que se ven, se sabe que hubo agua líquida porque no se pudieron haber formado tales estructuras si no tuvieran algunos accesos o inclusive grandes ríos o grandes cuerpos de agua en la superficie. Entonces, desde ese punto de vista es lo que esperamos, ¿no? Que tengamos un abanico enorme de elementos que motiven a la sociedad y que, bueno, y que la concienticen, porque el problema es ese, el problema es que si nosotros hacemos mal uso del agua, no es que la perdamos, sino que la contaminamos, y a la hora de contaminarla tenemos problemas para poderla utilizar, sobre todo para cuestiones de la salud, y bueno, en cuestiones de la agricultura, que también es muy importante, porque más de un 70% del uso del agua se va en esos menesteres. Entonces, pues, digamos, razones sobran para hablar del agua sí, en claro. este 9º Encuentro por la Tierra. Recuérdenos, maestro, por qué se lleva a cabo esta edición, cuál es el objetivo, digamos, cuáles son los objetivos que tiene este encuentro que organiza tanto el instituto como el museo. Pues mire, los objetivos, como ya un poco se esbozó,
es concientizar a la población de recursos como el agua, pero yo diría así de una manera muy general, un objetivo muy grande es sacar el Museo de Geología con toda la correspondencia que tiene de lo que es la UNAM y sobre todo sus facultades, institutos y otros que se unen junto con la alcaldía Cuauhtémoc y sacarla y mostrarla en la Alameda Santa María la Ribera de una manera accesible, gratuita. Los investigadores realmente tienen muchísima experiencia ya de estos 9 años y 2 que se hicieron virtuales en la pandemia, de poder ponerse a nivel del público, principalmente niños, que participan en sus laboratorios para explicarles qué es lo que hacen, qué es lo que hace la UNAM y por qué nos preocupan elementos tan importantes como el agua, la biodiversidad, el patrimonio, el geopatrimonio, todas estas cosas que tienen que ver con la civilización, con la cultura. Claro. Entonces, eso, digamos, es un objetivo general. Y ya objetivos o metas particulares es no hacerlo aburrido, nada más para que la gente esté hablando de ciencia, 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 sino mezclar la ciencia con las humanidades, y estas humanidades representadas muchas veces en el arte, ya sea en el teatro, ya sea en el teatro Guiñol, ya sea en cuerpos de música, ensambles, conjuntos, jazz y cosas de este tipo que también le llaman la atención a las personas, al público en general, y de hecho inclusive terminar con toda una verbena, que es algo que siempre ha sido muy apreciado. Claro, tiene esta cualidad de compartir estos saberes y de salir además al encuentro con esos públicos, porque sucede generalmente en espacios públicos. De eso hablaremos un poquito más adelante, maestro. Me gustaría que nos hablara justamente de los aliados, quienes participan en este interés de compartir esta información, pero además pues de difundir el conocimiento. ¿Cómo no? Voy a hacer uso de un gran acordeón que Todos traigo, tenemos un acordeón en porque algún momento. no me gustaría dejar fuera a nadie, y antes de este programa, para hacerlo lo más completo posible, Adelante. me di a la tarea de recopilar la información. Y obviamente empezamos con la Coordinación de la Investigación Científica, que ha sido un gran promotor desde su inicio de los encuentros con la Tierra. Obviamente no puedo omitir a la Alcaldía Cuauhtémoc, porque si no se hace en combinación de esta parte universitaria, académica, con la parte del gobierno, pues no podríamos tener acceso y no podía salir muy bien. Luego está Conagua, SACMEX, que vamos a tener de SACMEX, y vale la pena ahorita hacer un pequeño comentario. Vamos a tener una plática muy interesante de lo que es el drenaje profundo, que ya cuando lleguemos a eso lo podemos ver con más detalle. Obviamente el Instituto de Geología, que somos, digamos, la instancia que ya ahorita lo comentó muy bien, que organiza esto. El Instituto Politécnico Nacional tiene varias participaciones a cargo de la ESIA Ticomán, el programa Pumagua de la universidad, la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, los institutos GEOS, básicamente, que siempre han participado, como es el Instituto de Geofísica, el Instituto de Geografía, el Instituto de Ciencias de la Atmósfera. Ahora también tenemos la presencia, como en otros años también, del Instituto de Investigaciones Antropológicas y la FES Zaragoza, la FES Iztacala, obviamente el Museo de Geología, que metafóricamente un poco me gustaría decir que lo que hacemos es sacar al Museo de Geología a la Alameda Santa María, que no es muy excepcional, porque para la gente que esté viendo este programa y que a lo mejor rebase cierta edad, va a saber que en la Alameda Santa María hay un kiosco muy bonito, un kiosco que se llama el Kiosco Morisco. Y resulta que el Kiosco Morisco en 1885 sirvió de sede a la feria mundial que se dio en ese momento en Nueva Orleans. Y el kiosco fue el pabellón de la delegación mexicana.
y lo que tenía el pabellón fue lo que hoy tenemos en el Museo de Geología. O sea que estamos totalmente hermanados. Conexiones Entonces, claras. yo a veces pienso que no es que estemos haciendo algo diferente de lo que ya se hizo en el siglo antepasado, ¿no? Entonces, digamos que lo están haciendo muy evidente. Bueno, sí, y lo estamos haciendo en grande. No lo estamos haciendo dentro del kiosco, pero lo estamos haciendo adyacente o a los alrededores del kiosco. O sea, se hace un ambiente maravilloso, o sea que yo creo que por eso ha tenido el éxito que ha tenido. Pues hablemos de esto. ¿Qué han preparado para...? No sé si bueno, ya terminó con los... no es que dije Museo de Geología, y bueno, y múltiples o varias asociaciones civiles y colectivos de arte y de ciencia, que ya sería larguísimo comentarlo, porque todo esto que estoy hablándolo así, si se lo pueden imaginar, representa más de 45 carpas, en donde se estarán presentando diversos protagonistas de estos programas, explicándole a la gente en particular. Va muchas familias, entonces tanto están los papás como los niños, que además yo creo que un objetivo también importante es el generar dentro de la niñez las vocaciones de las ciencias de la tierra, porque no es que sean desconocidas, diario, ahorita con lo que tenemos alrededor, yo a lo mejor se podrían nombrar más de 5 objetos y elementos que se derivan de eso, pero como tales no tienen la difusión tan grande. No sé qué hace un geoquímico, por ejemplo. Claro. ¿Cuál es la función de un geofísico? La función de un geólogo, por ejemplo. Bueno, en sí. Claro, sí, hay muchísimas preguntas por resolver. Y todo es lo que los divulgadores, que son los científicos, en este caso los investigadores, se están mostrando al público, y los niños y las niñas pueden decir, pues esa persona se parece mucho a mi papá o a mi mamá, y lo único que hace es que en lugar de estar en un banco trabajando, él está trabajando en la universidad, está dando clases, está haciendo investigaciones. Y que vean que esto es importante y que esto es divertido, porque todo lo que estamos presentando finalmente está enfocado a que se hagan loterías, a que se hagan juegos de memoria, a que se hagan rallies. Vamos con estas cosas que son como muy puntuales. ¿Cómo lograr todos estos objetivos? ¿Cómo lograr toda esta interacción? Háblenos de los 3 escenarios o las 3 sedes que tiene este encuentro con la Tierra. Todo sucederá el próximo 22 de septiembre. Y háblenos un poquito de las actividades, porque tiene un programa tanto científico, digamos, como cultural. Exacto. Pero antes de hablar de eso, yo quisiera ponderar en esa pregunta tan asertiva que me hace de cómo se logra todo esto. ¿Cómo? Pues esto se logra con un esfuerzo enorme, en donde tanto autoridades universitarias, como es la Coordinación de la Investigación Científica y la dirección del Instituto de Geología y su administración, como por todos los peones que somos nosotros, que somos los que tenemos que estar moviendo todo esto, encabezados por el ingeniero, el maestro Jesús Aceves, que de alguna manera convoca a todos los investigadores, inclusive, pues no instruyéndolos, porque no tienen que, pero sí de alguna manera motivándolos a que sus actividades sean lo más lúdicas posible, sin dejar de tomar en cuenta lo científico y el rigor que debe tener, que las explicaciones que están dando ahí son las más actualizadas. Pueden cambiar el año que entra o algo así, porque es cosa de la ciencia, pero eso no importa. Entonces yo creo que esa es una pregunta muy interesante, porque la universidad hace no sé cuántas, sería interesante algún día tener el dato, ferias, o sea, en donde se divulga el quehacer científico, el quehacer universitario, y todas son muy buenas y todas tienen mucho trabajo. Y gracias a todo ese andamiaje que ya hay y la vinculación que hay entre las instituciones, es que esto se ha llevado siempre a buen puerto. Entonces, esa es la manera de hacerlo, pero no dejo también de señalar la extraordinaria actitud de los investigadores, porque los investigadores realmente hacen fila para participar y tienen mucho deseo en darle a conocer a las juventudes y al público en general su quehacer. En otras palabras, es bajarse de esa torre de marfil donde se nos ha encasquillado mucho, y sobre todo por a veces, inclusive estas actitudes gubernamentales, decir, no, es que los científicos no se bajan a nivel del pueblo y no ven. Pues aquí es simplemente ofrecerle a la gente este esfuerzo que se hace de parte de la universidad, en especial con eso. Sí lo quería decir, porque yo creo que la pregunta salió muy espontánea
Bueno, y agradecer a TV UNAM y a los otros medios que también nos están haciendo difusión, porque es obvio que tenemos un cierto público cautivo que de alguna manera es la colonia, que es una colonia maravillosa, que ahorita también podríamos hablar de eso, pero además viene mucha gente de fuera gracias a la difusión que se hace del evento. Tenemos muchísimas cosas que resolver, maestro. Nos quedan poco menos de 2 minutitos. ¿Qué le gustaría resaltar justamente para invitar? Con eso quería terminar. A quienes no conocen, quienes no están familiarizados con las actividades ni del museo, con la zona, ¿cuáles son algunas actividades muy atractivas? Pensaba yo en el carro de comedias que va a estar por ahí, en esta verbena que sucede, pero ¿qué es lo que usted propondría para que estos nuevos públicos se acerquen al encuentro con la tierra? Mire, bueno, primero que nada, así rápidamente voy a decir que los 3 escenarios, 2 en sí son extraordinarios para que la gente los vaya a ver independientemente del evento. Exacto. Uno, y no es por darle publicidad, a donde yo trabajo, es el Museo de Geología, que es un edificio de principios del siglo XX, estilo porfiriano, ecléctico, que vale la pena que lo vean. Y el otro escenario es el que se da adyacente al kiosco Morisco. Y entonces ya estuvimos hablando de eso para que lo vean. Y el tercer escenario, que vale la pena por lo que se va a dar ahí, pero es un escenario que se monta a la entrada del Museo de Geología, en las escalinatas hacia un extremo. Entonces, de los eventos que va a haber, pues yo señalaría, como dije hace un momento, esta plática que está sobre el drenaje profundo, y rápidamente digo, hay pláticas que tienen que ver con el cambio climático, precipitación. Es importantísimo que la gente, para que conozca los ciclos estos que hay entre las partes de sequía tan grande que tenemos y luego de precipitaciones, con todas las implicaciones que tiene. Y yo creo que un problema fundamental que es de hoy, en este momento, es todo lo que está pasando en Chalco. Esta situación que vivimos y que no es de este año, sino es de hace muchísimos años, no es más que la representación de que Chalco y en sí la cuenca de México no es un valle, es una cuenca endorreica, o sea, que no tenemos manera de que el agua que se acumula fluya y se pueda, digamos, desolvar, no desolvar, sino expulsar de lo que es esto. Precisamente eso tiene que ver con el drenaje profundo para que la gente entienda cómo la ingeniería lo ha tratado de resolver. Y por otro lado, que mientras no entendamos que somos una cuenca y que nos estamos hundiendo, las partes que se inundan como Chalco y toda esa zona de ahí que eran lagos, siempre van a tener ese problema. Entonces yo señalaría que esos son los puntos más importantes, sin dejar de tomar en cuenta las partes artísticas en donde va a haber música, en donde va a haber teatro, en donde va a haber teatro guiñol y donde va a haber jazz, rock, inclusive hasta también grupos folclóricos como grupos de la Huasteca y demás. Sí, hay muchísimo que hacer. Todo esto sucederá el próximo domingo, 22 de septiembre. Todas las actividades, el programa completo de los 3 escenarios los pueden consultar tanto en las redes sociales como en el sitio de geología.unam.mx. Yo creo que para terminar no puedo más que decir que no hay mejor manera de cuidar lo que tenemos que conociéndolo, y esta es una alternativa excelente porque además de tener el rigor científico del que ya nos hablaba, pues tenemos esta parte lúdica que es muy atractiva para todos los públicos. Muchísimas gracias, maestro Luis Espinosa, jefe del Museo de Geología de nuestra universidad, y muchísimo éxito con este 9º encuentro con la Tierra. Muchas gracias. De las 10 de la mañana a las 8 de la noche. Todo un día de fiesta, de ciencia, de actividad, y para terminar, como ya nos decía, con la verbena. Gracias, maestro. Y nos vemos además en todo momento, por supuesto, en el Museo de Geología de nuestra universidad. Y bueno, como cada año, el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM realiza la Feria del Libro Filosófico para quienes deseen sumergirse en el pensamiento profundo y el conocimiento. La 12ª edición se llevará a cabo del 9 al 12 de septiembre, de 10 de la mañana a las 18 horas. Además de una extensa variedad de libros, los asistentes podrán aprovechar ofertas, descuentos y remates, esto en el edificio del instituto que se encuentra en el circuito Mario de la Cueva, justo a espaldas del Museo de las Ciencias Universum. Una oportunidad para enriquecer tu biblioteca y también tu mente, y recuerda que la entrada es gratuita.
Es temporada de lluvias y también de hongos. Sobre sus características y diversidad nos habla hoy nuestra biodiversidad. Es por esta época donde los hongos alcanzan la madurez y tamaño necesarios para ser cosechados y aprovechados principalmente como alimento. Es uno de los dos grupos más grandes en cuanto a especies, después de los insectos. Se calcula que pueden existir más de 10 millones de especies, la mayoría aún sin descubrir. Juegan un papel muy importante en la naturaleza, ya que son descomponedores de materia orgánica. Además, son de importancia médica y alimentaria. México es el segundo país con mayor consumo de hongos, después de China. Existen alrededor de 400 especies comestibles y 100 tóxicas, de las cuales 9 se consideran mortales. Algunos hongos considerados comestibles son el complejo Amanita caesaria, que se le conoce también como hongo rojo u ahuevado. Se puede identificar porque el pie es de color amarillo, con un anillo colgante amarillento. El sombrero puede ser amarillo, naranja o rojizo, y las laminillas de un color amarillo pálido. Lactarius índigo u hongo azul, como su nombre lo dice, es completamente de color azul, y una de sus características principales es que de sus láminas exudan látex de color azul. Es de los hongos más apreciados y cotizados en México, y para la gastronomía gourmet, Boletus edulis, conocido como panzas o semitas, tiene el sombrero liso, de tonalidades ocre, marrón o pardo. El pie es ancho y robusto, color blanco con tonalidades crema a ocre. En lugar de láminas, tiene tubos delgados y largos de tonalidades crema y amarillo verdoso. El hongo tóxico más conocido en México y el mundo tal vez sea Amanita muscaria, que se identifica por el sombrero color rojo o rojo anaranjado con escamas blancas. Su exposición al sol y la lluvia pueden decolorar el sombrero y hacer que pierdan las escamas, por lo que se puede confundir con Amanita caesaria, que sí es comestible, y provocar intoxicaciones si se consume. Omphalotus mexicanus, conocido como hongo azul malo, puede provocar vómitos y diarreas. Se puede confundir con Lactarius índigo, pero suelen ser más grandes y de coloraciones azul negruzco, además de que no exudan látex. Amanita aroche u hongo gris es una de las especies mortales que provoca deficiencia hepática, afectando después diversos órganos. Es un hongo relativamente pequeño y esbelto con el sombrero de color grisáceo con el centro abultado, pero evita su consumo si no cuentas con los conocimientos suficientes para su correcta identificación. UNAM Global TV nos cuenta hoy una historia motivadora de una mujer que termina su bachillerato a los 67 años. Bienvenida a la UNAM, doña Mari, y que siga, por supuesto, cumpliendo todos sus objetivos. Marisela tiene 67 años y por 46 dejó su bachillerato en pausa. Matemáticas nunca la pude pasar. Entonces te empiezas como a decepcionar y tus amigos también se van y pues te quedas hasta sin grupo. Es jubilada, se dedica a la fabricación de camas para mascotas. Doña Mari ingresó a la Prepa 9 en 1974 y aún guarda en su memoria la emoción de la aceptación en la UNAM. En ese entonces esperábamos al cartero. Si era sobre pequeño era la aceptación y si era sobre grande te regresaban tus documentos. De aquella época tiene gratos recuerdos y amistades. En ese entonces fueron compañeros y ahora son amigos. Tenemos 50 años de conocernos. Tras la decisión de dejar la escuela, Marisela se casó. Trabajó de lecturista, mensajera y en el INE. Formó una familia, pero tenía un pendiente. Vi a mis hijos y cuando ellos estaban estudiando que les dejaban alguna tarea, entonces me quedaba yo sola. Y pues déjamelo, yo lo leo y yo te hago tu síntesis y te ayudo, te lo explico. Entonces, pues yo entre mí decía, a lo mejor lo puedo hacer, ¿no? En 2020, durante el confinamiento por la pandemia, al ver a sus nietos estudiar en línea, se acercó a la Prepa 9 con el propósito de concluir sus estudios. Durante 4 años, todas sus tardes eran para leer guías
ver tutoriales y estudiar con sus nietos. Para lograr el 100% de créditos, en total aprobó 21 exámenes. Rafa, ven, ayúdame. Uno sí puede, con contratiempos, y después al último dice uno, lo logré y puedo más. Actualmente tramita su pase reglamentado para poder cursar una licenciatura en línea. No voy a salir a buscar un trabajo, sino ya es más que nada la satisfacción de que sí se pudo. Y de esta forma demostrar, principalmente a sus nietos, que todo lo que se propongan se puede lograr, sin importar los prejuicios de la edad. Sí, mi experiencia en vida y en el estudio sirve para motivar a los jóvenes, y así sea. Terminamos así un programa con muchas buenas noticias y con la invitación para que nos acompañen el próximo lunes, ya lo saben, 2:30 de la tarde, por supuesto, en la señal de TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.